A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Arriaga y en esta oportunidad desarrollaré el tema del adverbio del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas, tanto de memoria, de atención y habilidades lingüísticas. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y que no se me vaya a olvidar, Ruth nos acompaña en la lengua de señas. Hola, Ruth. Muy bien, para todo esto sí necesito que tengas presente que debes de tener tu material sobre la mesa. ¿Y qué es lo que necesitas más que todo? Tu cuaderno de comunicación y lenguaje, si lo estás haciendo dentro de él. Ahora, si no, tus hojas para tu portafolio de Aprendo en Casa. Como siempre te he dicho, sí debes de tener en cuenta que deben de estar marginadas con tu nombre, el nombre de la actividad y la fecha, para que esto sea más fácil al momento que quieras volver a repasar. Continuamos entonces, habíamos hablado del adverbio, pero antes de eso quisiera que me acompañaras a este panel en donde estamos hablando de los verbios. ¿Te recuerdas que en algún momento habíamos platicado sobre los verbos? ¿Qué son los verbos? Bueno, en este caso serían aquellas acciones que realiza el sujeto dentro de una oración. En este caso ya hablamos de más en cuanto a un párrafo, en cuanto a una oración, cosas correspondientes. Estábamos hablando de los verbos y dijimos que habían pronombres personales, que dentro de estos pues había primera, segunda, tercera persona, yo, tú, él, nosotros, nosotras, ellos, ellas, que el verbo era esa acción y que podía tener terminaciones en ar, en er y en ir. Dentro de estos también estaban los tiempos verbales, que era presente, pasado, futuro, y que de la misma manera pues podríamos irlos combinando con los pronombres personales sin ningún problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues combinando primero el pronombre, luego con el verbo directamente, y que de esta manera pues podamos dar a conocer la acción que está realizando el sujeto. ¿Te recuerdas de esta clase? Bueno, si no, ya te diste cuenta que ya tenemos algo acá para poderlo volver a poner sobre la mesa. También te había dejado un pequeño ejercicio y este había consistido en poder hacer algunos recortes y luego de estos recortes verificar cuál era la acción. De esta acción poder colocar el verbo y luego de esto una oración que también tenía que ver con ese verbo. Claro que si después de esto pues decidiste hacer una historia con eso, perfecto, no hay ningún problema, al contrario, mejor porque pudiste ejercitar lo que es tu escritura madura. Luego de tener en cuenta el verbo, y que aquí tú te puedas dar cuenta donde dice ellos jugarán, yo leo, ellas construyeron. Los tres, pues viene tanto el pronombre como el verbo, y es entonces donde viene su complemento y es el adverbio. Aquí es donde ya tenemos que empezar a pensar qué es el adverbio, qué nos representa el adverbio, o en muchas ocasiones qué nos puede dar el adverbio. Y en este caso quiero comentarte que es algo fácil, lo vamos a colocar como en un organizador para que entonces puedas trabajar. Entonces el adverbio en sí es lo que acompaña directamente al verbo y no tiene, a ver, lo vamos a ir colocando, no tiene, ¿qué piensas tú que es lo que no tiene? Veamos, lo voy a colocar. Todos los aspectos claves son los que debes de tener presente, ¿qué es lo que no tiene? Muy bien, estábamos hablando de género y número. No tiene ni género ni número. Nosotros podríamos decir que es en plural o en singular dependiendo la situación. En sí no es que él te genere algo y aparte estaría el número y el género. El número pues sería, ya te había dicho, singular o plural, y en el género puede ser masculino o femenino. Entonces independientemente se puede utilizar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque acompaña directamente al verbo. En algún momento surge como que si fuese un modificador, pero eso lo vamos a estar viendo conforme las clases que ahora tengamos presentes, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos, el repaso del verbo, pronombres personales, tiempo verbal en este caso, y también ahora ya suma todo esto el adverbio. Bueno,
Dentro de todo esto también te quería comentar que hay diferentes situaciones para el adverbio y tenemos que puede haber de duda. ¿Qué ejemplo podríamos colocar con esto de duda o a qué se refiere directamente? Eso lo vamos a colocar acá mientras estás pensando un poco. Te repito que si en algún momento pues tienes ahí cómo recortar más acciones, sería perfecto. Vamos a colocar aquí, de duda. Si me dice duda es porque no está claro, entonces significa qué, cómo, cuándo, por qué, pero aquí me estoy dirigiendo a preguntas claves, pero en realidad no estoy diciendo algo directo, entonces eso significa que es incierto el lugar, dónde, el sujeto, quiénes, cómo, entonces todo esto se tiene que ver. De igual manera te podría decir que hay adverbio de cantidad. El adverbio de cantidad me dice si es mucho, si es poco. No te preocupes porque vamos a hacer un ejercicio previo para que ya luego tú puedas implementarlo muy bien en todas tus redacciones. Tranquila. Habíamos dicho que si tenías ahí cómo recortar, con mucho gusto lo puedes hacer, recortando aquellas acciones, aquellos verbos que luego nos van a servir. Entonces, estábamos diciendo de cantidad. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Que era mucho, o es mucho, poco. Un ejemplo, en el cesto hay muchas manzanas. Ahí lo estoy utilizando sin necesidad de decir un verbo específico. Ahora, si yo digo, se tardó mucho tiempo en llegar, si estamos hablando de un sujeto que no está explícito dentro de la oración, pero al decir mucho, ya se sabe que ha sido un tiempo bastante largo y poco determinado. Entonces, para que ya lo vayas tomando en cuenta. Dentro de esto también, ¿qué te había dicho? El lugar. Muy bien. Y al decir el lugar es algo específico. Yo sé que en este momento no podemos irnos de vacaciones, pero al momento que lo podamos hacer o tomando en cuenta más de alguna experiencia anterior, podríamos decir que fuimos al lago de Atitlán. Entonces en el lago de Atitlán tuvimos muchas experiencias, muchas aventuras y que cada una te dio una emoción diferente. Al decir ir significa ya la acción y el lugar es determinado. ¿A dónde fueron? Al lago de Atitlán. Entonces aquí vamos a colocar el lugar. Dentro de todo esto no te olvides que debemos de ir también acostumbrándonos a que no siempre va a estar explícito acá qué es, ¿verdad? Entonces ahí es de tener mucho cuidado porque también puede ser aquí, allá, por allá. Entonces todo eso también tiene mucho que ver cuando ya podamos escribir. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo, de algo así como el del lugar, pero que no está explícito en sí en la frase. Entonces aquí yo voy a colocar, él habla aquí. Vamos a colocar esto mejor para que lo puedas visualizar. Entonces dice, él habla aquí. Puede ser él habla ahora, que también respecta a lo mismo. Sin embargo, no te está diciendo un lugar específico. Puede ser aquí, puede ser allí, puede ser allá, puede ser acá. Entonces, son diferentes y las palabras son claves. Todo lo que tú escribas es algo que también puedes hablar. Recuerda que como escribes, también hablas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo vas hasta el momento? ¿Qué tal tu aprendizaje? ¿Cómo va el tema del adverbio? Si te das cuenta es algo fácil. Lo único que tenemos que hacer es saberlo distinguir dentro de la oración o dentro del párrafo que se esté trabajando. Habíamos hablado también del momento. Te voy a dar acá un ejemplo de momento y a qué nos referimos. También es el ahora o el después, porque eso también tiene mucho que ver. Entonces, te vamos a colocar acá momento. Esta te la voy a poner acá. Te lo voy a poner aquí abajo mejor, al decir del momento. Entonces, que ya habla propiamente, por decirlo, tú hablas siempre. Estamos utilizando el mismo verbo, que es hablar. Lo único que lo acabamos de utilizar en lugar y dice, él habla aquí. Y ahora lo estoy utilizando como tú hablas siempre. Aquí es la segunda persona y está diciendo siempre, o sea, en todo momento, en todo lugar. Entonces ahí está.
Entonces ahí hay otro ejemplo. ¿Qué fue lo que te dije también? Que íbamos a poder ejercitar y yo quiero que dentro de todo lo que tienes ahora sobre la mesa lo puedas hacer. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Muy bien. A ver, de seguro también te surge un poquito de duda qué es esto, pero esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Porque también hay de afirmación o de negación. Y es el momento que podamos ejercitar. Siempre he tenido el aquello de poderte decir que cuando vas a hacer un ejercicio, definitivamente pues coloques como tal ejercicio. Eso lo vamos a colocar. Y para poder hacer tu ejercicio, ya sabes que el tema es del adverbio. Entonces vamos a poner adverbio. Para que en este momento no tengamos que estar corriendo un poquito en qué verbos vamos a utilizar, fíjate que a mí se me ocurrió en algún momento traer algunos ya acá apuntados, pero que los vamos a sacar al azar, o sea, no van a estar así como que 100% en orden para ver cómo nos va. Recuérdense que vamos a utilizar adverbio de duda, de cantidad, de lugar o de momento. Así también puede ser de afirmación o de negación, dependiendo qué es lo que necesitemos. Y el primer verbo que tenemos acá, vamos a jalar dos más de estos. El primer verbo es comer. Entonces yo lo voy a colocar a un lado. Tú lo vas a colocar cabal ahí. Vamos a poner acá para que no nos arruine parte de la pizarra. Entonces, el primero es comer. Entonces lo podríamos utilizar con cualquier pronombre personal. Para que sea más fácil, el primer ejercicio puede ser en primera persona. O sea, utilízate a ti mismo para poder hacer este ejercicio. Entonces el pronombre es yo. Entonces ya teniendo el pronombre y el verbo es comer, sería en presente, en pasado o en futuro. Veamos, yo diría yo comí. Y ahora voy a colocar el adverbio. Y puede ser de cantidad en este momento. Comí mucho. Esta es como que la primer parte. ¿Por qué lo estamos haciendo sencillo? Porque presta atención en qué es lo que vas a hacer después. Vas a colocar dividido las partes que han compuesto esta pequeña oración. Ya sabemos que el verbo es comer, entonces lo vamos a localizar acá. ¿Cuál será? Yo comí mucho, entonces será comí. Este le vamos a colocar con azul. Si te das cuenta estoy utilizando 3 colores. Si te cabe completa la palabra puedes colocar verbo. Ahora si no, puedes colocar la V, que significa este es el verbo. ¿Cuál es el pronombre en este caso? Tenemos yo. Entonces muy bien, aquí vamos a colocar la P. Y en mucho, este es un adverbio de cantidad. Entonces lo vamos a colocar como, ahí sí te diría, lo vamos a colocar así abreviado. Claro que tú puedes venir y colocarlo bien dentro de tu cuaderno para que sea más práctico. Ahora si es poquito el espacio que tienes, pues lo vamos a hacer así. Tenemos el primer ejemplo, no quiero que te quedes solo con eso. ¿Hacemos otro? Muy bien, hacemos otro. Entonces, aquí si lo agarramos al azar, tenemos vivir. Entonces aquí tenemos el de vivir. Vamos a agarrar, igual lo vamos a colocar a un lado para tenerlo presente de cuál es mi verbo, pero ahora tratemos de escribir como que más fuerte la oración, que sea algo más cargadito para que te vayas dando cuenta que no es solo en algo sencillo, sino que también lo puedes hacer ya en textos breves. Entonces será convivir, algo que se te ocurre ahorita con este verbo y que a la vez ya lo puedes escribir, hazlo ahí a tu tiempo. Yo voy a colocar ya con otras personas. Veamos, le voy a colocar. Ellos viven lejos de la capital.
Si te das cuenta, esta estructura de oración ya fue más compleja a comparación de la primera. Y vamos a hacer absolutamente lo mismo. Solo que acá, pues ya vamos a ver, ¿verdad? Ellos sería el pronombre. ¿Cuál sería entonces el verbo? ¿Viven lejos de la capital? Muy bien, sería vive, que ya sería la combinación del verbo vivir. Y lejos sería el adverbio. Si te das cuenta, ese de lejos ya nos está mostrando el lugar, o sea, no es cerca, no es acá, nos está diciendo lejos. Es algo que no está directamente dentro de la oración de manera explícita, pero sí nos está comentando por dónde puede ser, ¿verdad? Entonces, para que lo vayamos tomando en cuenta. Claro que todo esto no termina solo allí, también debes de practicar el poder escribir alguna lista de adverbios que nos ayuden a hacer este tipo de ejercicios. O también al momento de tener la lectura, entonces en la lectura puedes ir subrayando todas estas palabras que en algún momento te muestren esto, cantidad, lugar, modo, porque habíamos hablado también de modo, y era algo que te quería mostrar con esta parte de acá. Si nos venimos para acá, tengo 4 hojitas sencillas, entonces en una podría decirte que dice afirmación. Si te das cuenta, acá no tenemos algo más escrito. Entonces, si hablamos de afirmación, sería, él está seguro de lo que hace. Yo sé que directamente te sale ahí la afirmación, pero él es el pronombre. Seguro, o sea, te está afirmando de que sí es así, de lo que hace. Hacer sería el verbo. ¿Te das cuenta? No tuvo nada que ver con la estructura que tenía de este lado. Al contrario de este, pues se hizo diferente. Esto lo vas a encontrar, como te estaba diciendo, en cualquier tipo de lectura. No importa si es en el periódico, si es en revistas, si es directamente en tu libro de texto. En todo lo vas a encontrar. Entonces, lo tienes que empezar a hacer parte de ti, familiarizarte con este contenido. En este te estaba diciendo, era un ejemplo de afirmación, muy diferente a cuando dices. Tú hablas siempre, que fue el ejemplo que se dio con anterioridad. Al decir tú, estamos hablando del pronombre, hablas del verbo y siempre sería directamente del modo en que lo estás haciendo. Entonces, para que ya lo tengas presente aquí también. Y este iba cabal con la otra parte donde te dice modo. Entonces, ahí ya tenemos otro ejemplo. Después tenemos, ella habla tranquilamente. Es increíble, pero también las emociones, las sensaciones, las ideas se pueden dar a conocer por medio de estos temas que a la larga podrás darte cuenta que no son complejos. Son bastante sencillos y que utilizas en tu diario cotidiano. Entonces, para que desde ya lo puedas tomar en cuenta y que siempre aprender es maravilloso. Entonces, ¿qué te pareció esta mágica aventura? Por lo pronto, comparte con otra persona mayor todo lo que aprendiste hoy en Aprendo en Casa. También realiza todos tus ejercicios porque es importante que los puedas hacer. Luego de esto, guarda tu cuaderno donde corresponde y tus hojas en tu portafolio de Aprendo en Casa. Ante todo, te recomiendo, cuida tu salud y también la de tu familia. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y quédate en casa.